Mis inicios en radio fueron a los 17 años. Arranqué en radio produciendo un programa que se llamaba La Fuga en Radio San Carlos. Radio San Carlos AM. La Fuga. La Fuga, el escape de éxitos. Productor independiente más joven de Venezuela, Peter Taffin Jr. En una época lo fui. ¿Tu papá fue como tu mentor de la radio? Sí, mi papá fue una institución de la radio, lo es todavía, es una leyenda de la radiodifusión, claro. Don Peter Taffin Mercado. La radio musical nace conmigo, pues, de querer hacer algo distinto y no poner locutores en la radio. Okay. Luego viene en el año 94 el nacimiento de Rumbera Estéreo 101.9, ¿no? Escogimos a Hoffman. Nadie lo podía creer. Nadie lo podía creer, es correcto. Hoffman dice que si el proyecto, bueno, se inició en Valencia, teníamos que hacer algo distinto. No podíamos hacer algo popular porque ya lo había. Y como este negocio, y en la mayoría de los negocios, es diferenciarse o morir, porque si vas a hacer lo que hacen los demás y haces lo mismo, no tiene sentido. Pues buscamos a Guaco para que nos hicieran los jingles. Fernandito Giovanetti hizo la producción. Vino Nelson Arrieta y Gustavo. Y Gustavo, sí. Los dos vinieron. Ya llegó Rumbera y todos vamos celebrando. ¿Te acuerdas de esa magia? Sí. Lo de Rumbera era una nueva propuesta. Entonces, el secreto era ir a la discoteca, escuchar qué estaba sonando. Nosotros no los grabamos, identificábamos. Él estaba en ese mundo de la locura desde chiquito. Prácticamente él se le escapó a la mamá y se fue para una discoteca. Sí. Tema complicado. Y entonces, en base a ese, y yo a las ciudades donde llegaba, cuando yo viajaba al exterior, yo iba a discoteca a solo escuchar y cómo se comportaba la gente con una determinada canción. Y eso era lo que yo pautaba. Hola, bienvenidos al tercer episodio de Háblame de los 90, una conversa entre panas. Yo soy Nani, él es Octavio y bueno, aquí tenemos a DJ Kruger. Ya soy parte del staff. Sí, porque... totalmente. Hoy tenemos un capítulo muy especial con un invitado de lujo, el señor Peter Taffin. Bueno, el señor Peter Taffin, que para mí es parte de la historia, por lo menos de aquí de Valencia y bueno, y de Venezuela y de muchas partes, y bueno, porque ha formado parte de la vida de mucha gente. Sí. No sé qué tan consciente esté usted de eso, señor Taffin, pero a veces me lo dicen, ¿no? Y yo digo, oye, ¿de verdad es así? Y bueno, aparentemente sí. Bueno, sí, soy testigo de eso. Bueno, no podíamos dejar de tenerlo para acá para que nos hable. Nosotros, el programa se llama Háblame de los 90, pero obviamente siempre nos gusta conocer la historia de cada una de las personas que han hecho cosas por darle vida a la ciudad y siempre una parte creo que importante durante esa época ha sido la radio. La radio forma parte de cualquier persona que diariamente va en su carro manejando, que siempre esperaba un programa para escucharlo, que siempre esperaba una canción para grabarla en un cassette. Para pedir una canción. Entonces, bueno, para nosotros es todo un honor tenerlo aquí y bueno, sobre todo en el estudio aquí de Super Trendy. Muchísimas gracias. Bebé. Super Trendy Bebé. Super Trendy Bebé. Así es. Sí, bueno, parte de la historia, nacimos en la radio prácticamente de una generación, ahora vamos en tercera generación, mis hijos están también vinculados a la radio. Mi padre partió con el Señor teniendo 61 años haciendo radio y bueno, nosotros por este lado tengo 43 años haciendo radio. Y bueno, vivimos de esto durante toda la vida, todo se lo debemos primero a Dios, ¿no? Y al medio radio tan maravilloso que es, impresionante. Y bueno, arrancamos
¿cómo te echo el cuento? ¿Desde mis inicios o desde el inicio de los noventazos? No, yo quiero saber de cómo fueron tus inicios. Es decir, bueno, por ahí estuvimos investigando un poco, naciste en Caracas, ¿no? Eso es correcto. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Tu infancia fue en Caracas, fue aquí en Valencia, fue en Guacara también, creo que estuvieron? En Caracas hasta los 5 años y luego nos vinimos a Valencia desde ese entonces. Y bueno, nada, la vida aquí, Pedro Castillo. Digamos en Pedro Castillo. Ajá. ¿Tú te acuerdas de Pedro Castillo? Claro, Estaba por muy supuesto. chiquito. No, pero sí me Donde acuerdo. quedaba Traqui. Ok. Yo estudié Pedro Castillo ahí. Acuérdate que mi papá se la pasaba con tu papá Y mi tío. y tío Walter. O sea, que es una amistad de tiempo. Sí. De mucho tiempo. De sí. familia. Y bueno, El papá de él fue novio de Balich. de Balicha. De Balich, ¿te acuerdas? ¿Te da miedo decir? No. Te vas a pegar cuando llegue a la casa de tu mamá. Sí, una cosa de familia. Mis inicios en radio fueron a los 17 años. Arranqué en radio produciendo un programa que se llamaba La Fuga en Radio San Carlos. Radio San Carlos AM. 920 AM. 900, eran 1430 AM, ¿no? 920 No, AM. 1340, papá. Y después nos cambiaron de frecuencia a 920. A 920. Hice un programa allí de productor. Leo Salcedo era la voz. La Fuga. La Fuga, el escape de éxitos. Ok. Hicimos eso allí. Luego hice programa hípico con Rolando Popo Zulbarán. Ah, de ahí fue que salió Popo. Allá arriba estás, papayito. Se nos fue prontamente. Bueno, en el tiempo de Dios, pero para uno es pronto siempre. Hice el productor independiente más joven de Venezuela, Peter Taffin Jr. En una época lo fui. Yo a los 19, 20 años compré un espacio en La Voz de Carabobo y hacíamos transmisiones de caballo. Yo era el locutor comercial. Me acuerdo que hacía una cuña de Carbutec y hacía el efecto Carbutec. Si su carburador no manda 4 bocas, 2 bocas. Y hacíamos el comercial de Mimosa. ¿Te acuerdas de Mimosa? No. Eso fue aproximadamente. ¿Tú ¿Tú te en qué acuerdas de año? Mimosa? Mimosa me suena como una mantequilla. Una cosa así. mantequilla. Ah, mira. Ese es un aceite. No, Mimosa era un sitio, un cabaret muy bonito. Ok. Y había unas niñas que se montaban en los batidos. Ah, ¡Claro! no. Clarito, yo no, era mantequilla. Mimosa, Eso es donde toda está la la vida. cosa, donde sí se goza, donde está la cosa sabrosa. Mira. Ah, bueno. Que valga Bueno. la coña. Que valga la cuya. No Por me cierto, ¿qué acuerdo. pasó con Mimosa? Oye, hermano, toda esa gente se rompe porque ahora son todas productores independientes. Bueno. Ya hace publicidad en Instagram. Sí, Claro. productores independientes, Sí. tienen su vaina seria, pues. Claro. Con la cantidad de Tinder y Bullet. No, ahorita es más fácil, ser productor independiente Mucho más fácil en ese ramo. social. Pero de otra manera. Sociabilizar. Ok. Ellas sociabilizan de una manera mucho más avanzada y en ese cuento, ¿no te acuerdas que era el coche? El coche dorado y Hollywood, ¿vale? Tampoco. El Hollywood. No sabes cuál es Hollywood el todavía Hollywood. era Claro que sí, no voy a acordarme. ¿Qué hacías en Hollywood? Yo sentarme a tomarme una cerveza porque no me alcanzaba para más nada. Ahí es donde hacen las películas, estas Ahí te famosas. llegaron. Claro, ahí donde hacen las En películas. Hollywood ahí, bueno, quedaban. Ese era el triángulo de las Bermudas de los cabarets. Ok. Claro, porque una vez que empezamos con Radio Capital fue allá en la Torre Banabén. Fue Y- en Torre Banabén. Y bueno, y Hollywood estaba a media cuadra, compadre. ¿Y qué hacías tú? Bueno, Salía una guardia a las 12 de la noche. Y al frente estaba el Mimosa, pues el Mimosa era frente al rectorado, papá. Un poco más allá, sí, claro. Un poco más alladita, diría. Más alladita. Esa es una buena trivia. Que era mimosa. Todo raspado. Dale, sí. Bueno, Mimosa, ¿dónde quedaba Mimosa? más tarde vamos a hacer una historia de eso. Exacto. ¿Quién sabe qué es Mimosa? Ajá. A ver, Eso ¿qué era, sale eso por era ahí? como que ochentoso, no, noventoso. Principios de 90. Bueno, yo lo conocí en los 90. Exactamente. Ah, Eso ¿viste? forma Cultura parte de los popular. noventazos, papá. Cultura Bueno, popular. mira. Todos los días se aprende algo nuevo. Ok, hacíamos eso en La Voz de Carabobo. Y luego sale 92.3 FM, En el 89 fue. 88, 89. 88, 89. Entre 88, 89. Yo no sé la fecha realmente que salimos en Capital 92. Pero fue la segunda FM de Valencia. La primera fue... Radio Latina, 99. Eso es correcto.
Latina FM. Y la segunda fue 92.3 Radio Capital. Ok. Y Pero ahí Peter, antes que te me arrancamos. vayas tan adelante, yo quisiera saber cuál fue tu como ese primer contacto, no que trabajabas en la radio, sino por lo menos esos recuerdos que tiene uno de la infancia, de que, por ejemplo, cuando la mamá le hacía el desayuno, y entonces, por ejemplo, yo tengo en mi infancia que mi mamá ponía Radio América, y son las 8 de la Sí. mañana, tum, tum, tum. ¿Qué recuerdos? O sea, tú tienes también recuerdos de eso, de escuchar de repente la radio así y tener como ese primer contacto. Oye, en ese tiempo yo escuchaba Radio Latina. Yo era, tú sabes, cifrinito. Bueno, Radio Latina y Satélite. Esas eran las dos que yo escuchábamos. escuchaba. Yo ponía el despertador en Radio Latina. A mí en lo particular me gustaba más Radio Latina. ¿A ti te gustaba Radio más? Satélite. Era más puye. Sí. Ok, esa era más rock and roll. En ese tiempo, infancia, patineta, patinatas, mejor dicho, salíamos Ok. en bicicleta. Oye, en ese tiempo era más calle, hermano. Ahora los niños no Totalmente. van para la calle. No, Yo no sé cuál es la razón. No sé si es miedo, no sé, porque bueno, creo que tiene que ver un poco el tema no las redes sociales, pero sí la tecnología, de que ya juegan en su los casa las ocupan mucho en la computadoras. casa y se Sí. enfrentan. No, yo recuerdo que nosotros patineta, parranda, en ese tiempo era parranda, no había amaneceres gaiteros en esa época que yo tenía No, eran las misas aguinaldo. misas de aguinaldo. Salías a las 4:30, Bueno, 5 yo de la mañana. particularmente esperaba en el colegio todos los diciembres y eso desde octubre ya estábamos todos esperando la parranda, la patinata. Exactamente. Y de verdad que eso, por lo menos en los 90, desde primer grado que estaba hasta bachillerato, eso nunca faltó. Y era demasiado emocionante, pero ya ahorita la gente, de hecho en el colegio todavía lo siguen haciendo y yo no sé ni Bueno, siquiera hay- si los niños van. Hay un intercolegial de gaita que mantiene vivo el tema de la Fíjate. gaita. Sí. Y en Caracas también los intercolegiales, cada colegio hace su parte, ¿no? Pero mi infancia, bueno, divertidísima, hermano, en la calle. Ok. Y en la calle. Hasta que llegó el CB. Hasta que llegó el Chevette de Police, ¿te acuerdas? O sea que el Chevette, yo le puse de Police atrás, Ok. en honor a esa banda a la banda, increíble claro. de Sting. Estudiaba en el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones. Y bueno, ahí empezó la historia. Viajábamos, San Carlos viajaba yo 3 veces a la semana y di vuelta en un Chevette sin aire acondicionado con asientos de plástico. Sí. Asiento de tela, ese es un asiento de tela, pero eso nunca 50 grados. No, ese era de plástico, que es más arrecho, porque el de tela era una mantequilla. Y viajaba y di vuelta, y así vendía ya a los árabes. Ok. Mi padre me dio ese horario y de, bueno, lo que haga ahí es tuyo. Y el 20% de la rotativa, bueno. Y ese fue como tu primer trabajo. Ese fue mi primer trabajo, haciendo radio desde allá. Grababa comerciales, tenía el programa semanal, un programa de pronóstico que se llamaba Contacto Hípico. Ok. Y bueno, nada, vivía de eso. Bueno, Vivía de eso. por ahí estuve escuchando hace poco una entrevista que te hicieron que hablabas de que tu familia viene de la radio desde tu abuelo. Desde mi papá. Desde desde tu papá, desde el abuelo de tu hijo, porque estaba tu hijo en la entrevista. Entonces, claro. Desde el abuelo, desde Bueno, su papá. aquí está el otro hijo. Bueno, aquí está el Somos otro 3 hijo. generaciones. Este fue el que se echó a perder. Hijo adoptivo. Él iba y venía, ¿vale? Él era tipo pescado, este que tú sueltas y agarra. Bueno, el señor era así. Ok. Era muy delicado a veces. El hombre a veces se iba. Pero Yo- podrías decir que tu papá fue como tu mentor de la radio. Sí, mi papá fue una institución de la radio, lo es todavía, es una leyenda de la radiodifusión. Claro. Don Peter Taffy Mercado fue presidente de la Cámara durante 2 periodos, yo lo dije lo he dicho en varias entrevistas. Era un caballero institucional, Ok. tipo manejando el verbo increíblemente, y esa era la parte del tema institucional. La radio musical nace conmigo, pues, de querer hacer algo distinto y no poner locutores en la radio. Ok. Fue una fórmula que se hizo. Primero lo hicimos con Capital, que era hablado en un formato más de locutores, más de anclas, de locutores de Caracas. Nosotros retransmitíamos Retransmitíamos Iván Locher, Radio Scratch, que era Iván Locher y ¿cómo se llama?
se me olvidó el nombre. El niño. Ajá, Eli Bravo. Eli Bravo, claro. Que lo tuvimos varias veces en la radio en vivo. Él se inició como locutor Sí. porque él escogía los discos, él estaba en el departamento de producción De producción. y se inventaron esa con Iván Loche. Con Iván Locher. Es ¿Fue a correcto. principios de? Eso fue, 80, 90. eso fue en el 90. 88, 90. No, ya nosotros retransmitíamos Desde el 89, desde que salimos desde el al aire. 89, que empezamos con el jazz, la hora del jazz, con John de Sousa. Casualmente compartí algo en Noventazos, creo que fue ayer o antes de ayer, donde estaba Eli Bravo y estaba hablando él estaba en un programa que se llama Sonoclick, si no me equivoco. Sí, Y eso fue estaba ya hablando 80. de que de ahí tenía que salir a trabajar en una radio. No sé si era esa. Él estaba en Radio Capital. Él- Estaba con se Michelle inició- Vadillo en Él el se- programa. Él se inició ahí, luego él pasa a Unión Radio. Todo se lo Ujú. lleva a Unión Radio. Todos se los llevan en radio, exacto. César Miguel Rondón arranca en Capital. Arranca en Capital también. Orlando Urdaneta, Napoleón Bravo. Napoleón, son un trabuco. todos arrancaron en Y Radio Capital. por cierto, hablando un poco de eso, Eli Bravo fue como que el que irrumpe con ese tema del locutor, de la voz, de la radio, y de Bueno, repente lo hizo con su chorrito y le quedó bien. le quedó bien, sí, Chorrito. pero es que creo... Tú sabes que hay una anécdota, no sé si es verdad, que él intentó hablar engolado y Iván Locher le dijo, no, habla con tu voz, Habla con tu voz, claro. habla Porque es que- como tú eres. Pero es que el estereotipo de los 80 siempre fue ese. Siempre, la claro. voz gruesa, la voz fuerte. Siempre fue cañón Sí. todo el tiempo, sí, Claro. correcto. Y bueno, luego viene en el año 94 el nacimiento de Rumbera Estéreo 101.9, ¿no? Dios mío. Escogimos a Hoffman, nadie lo podía creer. Nadie lo podía creer. Nadie Es lo podía correcto. creer. Hoffman dice que sí al proyecto, bueno, se inició en Valencia. La frecuencia fue dada para Guacara. Nosotros teníamos el estudio en Guacara, pero la planta transmisora es donde está ahí todavía, en Filas del Trigal. Y bueno, arrancamos con ese proyecto de Enrique Hoffman como voice over. Ok. Aquí habían emisoras o populares o anglo. Es decir, una latina o una Radio América, un 810 o un radio satélite. De las anglos solo eran dos. Sí. Y el resto era la voz de Carabobo, 810, mundial, ¿no? Es que en ese tiempo las AM todavía tenían fuerza. Claro. Sí, Sí, sí. dígame 810, eso lo escuchaban en todas partes. No había ese formato en FM como ya, por decirte, como que esta es la radio que quiero escuchar porque suena bien o porque pone buena música, sino simplemente la gente todavía tenía la cultura de escuchar a cierta persona que hablaba en una radio y la música era como el complemento. Ok. En FM había o la Mega, anglo, original 102.7 que le dimos hasta... Por eso también me da cosa, porque estábamos malitos. Le dimos muy duro. Sí, Era, era como especie de una competencia o simplemente usted decía, no, yo no. le quiero a esta radio y... Ahí hay un personaje que tenía un programa y paró, se tuvo que ir para Puerto Ordaz, ¿fue? Se fue para Puerto Ordaz. Sí, y cuando sacó la radio de allá, No, que se No. fue. O sea, de original. Ah, sí, claro. Vale, claro. bueno, favorita. Favorita, No, sí. ponte pila, mano. Sí, no, Tengo vale. 60, claro. ¿tú cuánto tienes? Oye, pero que acuérdate que yo hacía la radio, estaba en discoteca, hacía fiestas, hacía vaina. Mire, yo ¿cómo estaba en conoces todas tú a Kruger? ¿Cómo te recuerdas el momento Porque que se era conocieron? familia, acuérdate que el Ok. papá de él Bueno, verdad. de una prima mía. Verdad. Y lo lleva Walter Taffin, Walterio lo lleva agarrado de la Ok. mano. Mira, aquí está. Tenías 15 años. No, tenía 16 años. 16 años. Cuando llegué a la radio yo tenía 16 años. 16 Flaquito años. con el corte hongo, el corte honguito. Sí, Sí. pero no, en esa época era más peludo. Ah, pero, ok. pero es que yo llego a la radio porque yo acabé con el equipo de sonido de la casa. Ya yo les conté anteriormente que yo Claro. tuve la miniteca, la cosa, la vaina. Cuando empiezo en la universidad, mi papá me empieza con la vaina a decirme, mira, se acabó la miniteca, se acabó la vaina, vamos por un trabajo serio. Y me dice, llamo a Walter, me acuerdo. Mira, a mi hijo le gusta la música, la vaina, vamos a meterlo en la radio. Estaba empezando Radio Capital, eso fue en el año 89. Imagínate, iniciando, Ok. fundador. Y sí, bueno, yo fui el quinto operador que tuvo, porque estaba Anelo Mendoza, estaba Joaquín Gómez, Roberto Zanutti, La eran Mula. tres. La mula entró después. Después, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? La radio era, empezamos la programación a las 5 de la mañana, cerrábamos la programación a las 2. Eran 3 guardias de 5 horas. Ok. ¿Dónde queda esa radio?
En la Torre de Banabé, en el Torre piso Banabé. 12. Ok. 12. O sea, En el ¿sabes, episodio sabes que en la entrevista que vimos, algo tú ¿Quién era el de la radio? algo tú contaste que, o sea, o no sé, no sé si fue que no lo entendí mucho, pero dijiste algo así como que ellos se subían allá arriba y estaban era grabando como unos cassettes, una cosa, y yo decía como que estaban, o sea, lo que yo entendía era que estaban subidos en un cerro. Sí, correcto. Ok, Estábamos en el cerro. Ok, pero como, o sea, no entiendo Bueno, cómo. Vamos- Ajá, vamos ah, nace eso en el fue, cerro. ok, ya vamos para allá Vamos entonces. para esa. Ok, porque ok, aquí le voy a ok. refrescar Ok, la memoria ok, ok. a mi papá. Sí. Mira, nosotros arrancamos con Radio Capital, un formato totalmente adulto contemporáneo, que bueno, yo nunca he estado de acuerdo con ese término, pero un adulto contemporáneo. Hay una fastidiosa. Sí, una vaina. Sí. Bueno, ponía. ¿Qué término le pones tú, Kruger? No, es que, es que Vamos a a mí- hacer un término Era aquí ahorita adulto. de eso. no, Era es que adulto. yo, Ajá, y yo, tú tenías 16. yo me eduqué musicalmente en Radio Eso es Capital. correcto. Ok. Sí. Pues de ahí un chamo de diseño que escuchaba jazz, que te podía Sí. decir, te podía hablar de John Patitucci, de ese Chick Corea, ese tipo de música. Que Ok. mis amigos o sea, me oían. Hoy en día no pasa. No, es que a mí los amigos míos volteaban y me decían, chamo, ¿qué edad tienes tú? No sé qué ¿Tú recuerdas que en esa radio llegamos a poner la lambada, hermano? ¿Te acuerdas? Claro, un 31 de diciembre dando el cañonazo. O sea, estás hablando de una radio anglo que la lambada fue tan Sí. palo. Estos dos que están aquí eran los únicos en vivo por 3, 4 años seguidos Hicimos el programa en vivo que esperando la recibíamos Navidad el año, la Navidad y el año, recibíamos el año en 92.3. que había ¿quién era el que hacía los fuegos artificiales? Que tú decías, cortesía de 92.3. Bueno, hermano, el bebé del arepaso El del arepaso criollo. en los nísperos. Bueno, estén pendientes porque ya Capital 92.3 van a lanzar los fuegos artificiales. Mentira. Eso no agarramos eso para no poníamos ni uno para eso, ni prendíamos la mecha. No, fue una institución que hicimos ahí porque todo el mundo después decía, los fuegos artificiales de Radio Capital 92.3. Luego bueno. transmitimos, el hermano Escarano también hizo, ¿te acuerdas que él empezó a copiarse del otro? Y No, pero ya ahí tuvimos una participación más activa porque lo hacíamos en ahí vivo. hacíamos móviles. No, pero es una buena técnica. Ahí hacíamos móviles desde el patio de la señora Clara. ¿De acuerdo? Qué arrecho. Bueno, no podíamos hablar de la comida. Comida. Italiano, hermano. Impresionante. No. Eso eran mesas y mesas de pastillos. Eso era Sí, increíble. así que mira, pero habla ahí. Ah. Mira, ya va a explotar la vaina. Realmente recuerdos muy bonitos, muy Sí. bonitos, extraordinarios allí. Ya, Ok. ya yéndonos como más adelante, vimos en la entrevista que empieza en 1994 Correcto. con Rumbera. ¿Nos puedes hablar de eso? Con Rumbera nacimos en 1994, un proyecto, a mí me asigna la frecuencia 101.9 y bueno, teníamos que hacer algo distinto, no podíamos hacer algo popular porque ya lo había. Y como este negocio y en la mayoría de los negocios es diferenciarse o morir, porque si vas a hacer lo que hacen los demás y haces lo mismo, no tiene sentido. Pues entonces buscamos la diferencia en un formato con música. En ese tiempo era tecnomerengue, el reggaetón no existía, hermanito. No, el reggaetón no existía. El Pero tecnomerengue, sí lanzábamos el general de vez en cuando. ¿cómo no? Pero es que en general era, bueno, en general que es dembow. Ese era lo que llamaban en esa época era el reggae changa. Sí. Era un reggae, exacto, eso. Poníamos alguna salsita. Hicimos una radio mezcladita a la changa, sonó mucho, que era la electrónica hoy día, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo defines tú eso, Kruger, musicalmente en ese tiempo? La changa. La changa. Changa. La changa. Es Y que que nosotros le decíamos, eso es a lo que iba, que en mis recuerdos de radio, cuando estaba yo pequeña, en el 94 yo tenía 5 años, me cuidaba una chica que ella ponía rumbera. Después cuando iba en el carro con mi papá podía poner rumbera. O sea, que no me estás hablando de que nada más la podían escuchar los adultos contemporáneos o la podían escuchar gente más joven. Era una radio que podía escuchar Mira, todo el mundo. es era un impresionante. formato muy amplio. Es multitarget. Totalmente. Es multitarget de entretenimiento. Hoy día, eso pasa con la Super Trendy. A mí me escribe, creo que lo puse en la entrevista anterior, niños que dicen Super Trendy, bebé, y en aquel tiempo decían Rumbera Network no tiene rival, pero aprendiendo a hablar con eso. Claro, Es algo que causa en los niños ese formato. claro. Yo hago, o sea, yo no lo hago adrede, sale. Y eso pasa, pues. Entonces, como una niña
bailando en ese tiempo, en el año 94, 96, y el papá la ponía en el carro. Ponían changa, lo recuerdo, porque Claro. a mí me encanta la changa, él lo Mira, sabe, ¿sabes? y ahí la escuchaba, pero también podías escuchar cualquier otra cosa. Era muy variada. Sí, totalmente. Era un Enrique Hoffman que es un voice, bueno, esa es la tapa. Yo siempre recuerdo la cara de Hoffman cuando decía, la changa suena en rumbera. Y después que te grababa decía, changa, changa. Mira, una experiencia con ese bebé, yo le llevaba escrito a mano, verga, yo escribo muy feo, a mano, en bolígrafo rojo, esto es lo que hay que grabar, y vamos a Capital a grabar. Ajá. Tipo grababa, allá En va, Capital, en un Caracas. momentico, empezaba, ok, abre. Ese tipo no se equivocaba ni una vez. Una Lo sola hacía toma. en una sola toma, y como yo le decía, mira, vas a decir, no tiene rival. Y el tipo, impresionante. No tiene rival. changa, Decía, no. La changa suena, 101. No. Otro que yo todavía no entiendo, el señor nunca pudo grabar, nunca pudo tener una grabación de ese. Yo no entiendo, se la estoy pidiendo desde hace tiempo, el señor nació ahí y no la tiene. Papi, me fui en el 2008, ¿te acuerdas? Él iba y venía. Y volví ya cuando era pop. Sí. Yo no sé. Entonces, buscamos a Guaco para que nos hicieran los jingles. Fernandito Giovanetti hizo la producción. Fernandito. Vino Nelson Arrieta y Gustavo. Y ¿no? Gustavo. Sí. Los dos vinieron. Ya llegó rumbera y todos vamos celebrando. ¿Te acuerdas de esa magia? Lo Uf. recuerdo como si fuera ayer. E Irene se mueve. Y que la pegamos después porque eso se pega con el disco Archipiélago de Guaco, que también estuvimos ahí. ¿Te acuerdas? Tú fue que fue Archipiélago, es muy nuevo. Estamos hablando 94. Sí, pero eso se pega con la vaina y todavía estábamos sonando los jingles. No, claro, no paraba. Nosotros tuvimos Sí. esas identificaciones. Estábamos por sentados. tiempo. ¿Te acuerdas que estaban grabando Castígala y el carajo te dice, hay una magia? Hay una magia, Peter Taffin. Sí. Sí, Peter, Gustavo. y esa visión, o sea, porque como me dice, o sea, en la radio en ese momento siempre se trabajaba a través de locutores y todo eso. O sea, esa visión, ¿a ti te fastidiaban los locutores de alguna manera? Porque O sea, es que yo decía, pero si uno compra un disco, en ese tiempo era acetato, ¿no? No, había CD, ya estaban saliendo Había los CDcito. estaban saliendo. ¿saben cómo salían? Bueno, ¿tú has oído en un acetato, un CD, un locutor anunciando Claro. las canciones? No, obviamente no. Obviamente Sencillo. no. Hoy día, Spotify o YouTube anuncian canciones. No, Suenan y ya. correcto. Entonces, yo quise hacer una especie de iPod, ¿no? Sí. La inspiración fue el iPod. iPod. Yo dije, bueno, yo voy a tirar un dispositivo donde la gente va a escuchar música sin interrupción de locutores. Empezamos a hacer poner comerciales a los 6 meses que tuvimos de A los prueba. 6 meses. Probablemente una radio 6 meses a prueba poniendo solo música y separadores y jingles, completamente distinta a la programación. Un Enrique Hoffman anunciando canciones de merengue, eso no pasaba, eso no existía. Eso Ok. era lo antirradio. Ok. Eso rompió con todo donde la niña de 4 o 5 años escuchaba la radio y el papá escuchaba la radio. Una vaina loca, ¿no? Claro, O sea, claro. el target de edad era impresionante. Una empresa muy importante, una de las más grandes de Venezuela, tiene el formato super trendy y tenía el formato rumbera como estilo super trendy. Ok. Nos pone en una categoría aparte del resto de las radios. ¿Por qué? Porque unas radios siguen siendo populares, otras siguen siendo anglo, otras muy habladas, porque la FM sale como que para que la gente escuche música, por lo bien que se escucha. Pero empezaron a hacer la M, la empezaron a hacer en FM. Ok. Entonces, era muy conversada. Sí. Y yo considero que el FM debe ser musical, aunque bueno, la M en la mayoría del país ya se acabó, pues mantener una radio AM es mucho más costosa, la tecnología, el alcance es mucho más complicado, el tema de las plantas tienen que quedar a las afueras, en un sitio que tenga más o menos 4 hectáreas, en cambio aquí en un edificio sacan un FM. Ok.
basados en eso, pues, bueno, nada, el formato fue ese y bueno, la pegamos y es el formato súper trendy. No es Ok. que, ejemplo, en Caracas hay radios populares como Fiesta 106, una radio muy popular, Sí. sigue siendo número 1 en Caracas. Está Radiorama y son radios populares Ok. que siguen haciendo Sí. lo mismo. Que bueno, lo que le falta es la tiling, la campanita, pues, La marimba. la marina. Y que el proceso de llegar a eso también cuenta, ¿no? Porque nosotros empezamos con unos, o sea, aunque el rumbero siempre fui yo, Ok. siempre fui el nocturno del team, pero, o sea, teníamos al jefe de producción, Freddy Ojeda, que en paz descanse, sí, nos enseñó muchísimo, pero él tenía un concepto muy amplio de lo que era la música, pues, o sea, manejaba muchísimas cosas, pero veía la música con oídos de músico. Claro, es que yo lo que veo es que más que la Era radio, músico. Sí, él era Era músico, bajista. pero más que entonces, la radio yo era la sé, música, realmente pero- lo que pero cuando nosotros arrancamos Rumbera, arrancamos con una cantidad de música que nosotros, bueno, yo no conocía. ¿Tú recuerdas eso, Peter? Sí, Sí, no, entonces, era- una vez Peter llega y me dice, coño, ¿qué vaina es lo que está sonando ahí? Y yo le digo, no sé. Eddie Ortiz. Eddie, ¿qué es lo que está sonando ahí? Tampoco sé. Y yo, eso es lo que suena en la discoteca, cuando ustedes van, y bueno, porque nosotros nos la pasamos metidos en Nuevo Club. Cuanta vaina tuviera música los fines de semana, nosotros estábamos metidos. Ujú. Y yo le digo, no, mira, nosotros escuchamos esto, Proyecto 1, Ilegales, Sandy Papo, en esa época era ya la música anglo era muy, muy Sí, movida. porque Ojeda musicalizaba con el patrón de Caracas y algunas cosas que se generan aquí capitales, en Sí. formato Ok. adulto. Era otra cosa. Claro. Sí. Lo de Rumbera era una nueva propuesta. Entonces, el secreto era ir a la discoteca, escuchar qué estaba sonando. Nosotros no los grabamos, identificábamos. Él estaba en ese mundo de la locura desde chiquito. Prácticamente él se le escapó a la mamá y se fue por una discoteca. Sí. Tema complicado. Y entonces, en base a ese, y yo a las ciudades donde llegaba, cuando yo viajaba al exterior, yo iba a discoteca a solo escuchar y cómo se comportaba la gente con una determinada canción. Y eso era lo que yo pautaba. Son by Four. Ok. Así Mire, es. ¿y cómo eras tú en los 90? O sea, aparte de ser este hombre de negocios y todo eso, ¿te gustaba salir? ¿Te gustaba rumbear también? ¿O Sí. eras más de No, repente, bueno, Terrible, hermano. reunirte en una tasca, tomarte unas... Mira, ¿Cómo eras tú? ¿Cómo eras tú Bueno, en vamos a en ver esa qué dice época? Kruger. Ajá, ¿qué vamos a ver dice qué dice. Peter tuvo una época muy, muy desatada. Muy desatada. Y estaba de moda el fonquete. Ok, claro, ¿Te claro. acuerdas de ese tema? El general, claro. Estábamos en A mí, el. Mira, con el Increíble. nosotros llegamos, que éramos Eddie Ortiz, Ponchao y yo. Ok. Llegamos a Lechá. Y recuerdo que estábamos metidos en la pista bailando y ponen el fonquete. Y yo escucho una voz por allá, pero cantando, pero durísimo. ¡Fonquete! Y nos volteamos. Peter en la barra. ¡Fonquete, papi! Llegó tu papi con el. Y yo digo, mira, Peter. Sí. Pero durísimo. Pero durísimo a cañón, impresionante. Y le paraba al lado y te decía, qué tema tan bueno, qué tema tan bueno. Lo estamos sonando, ¿verdad? Decía yo, claro, lo estamos sonando. Sí, y en base a eso, esa era la vivencia nocturna. Toda la musicalización sale de ahí. Claro. Bueno, era el recurso que se tenía. Sí. YouTube no existía. No existía. No, nada, Spotify. olvídate Puro de trabajo de campo. como Nosotros se dice. escuchábamos acá. cassette de minitecas eso. Ujú. y averiguar cuáles eran los temas, porque en esa época no había Chazán, no había nada, no había YouTube, Bueno, no había. Era que hacíamos la lista, de llamamos al gran Toto otra vez. Toto Entonces, Music. fue con nosotros. Nosotros Toto íbamos Music, a Toto sí. Music y le dábamos la lista, grábenos esto. Y él nos Sí, grababa quemados esto de en cassette y changa. se los comprábamos. Exactamente. Toto, Bueno, el primero se Eso puso fue el en... inicio, ese fue el inicio de Rumbera. El Toto primero se puso en las escaleras del shopping, ¿no? Él tenía la broma de cassette ahí. No, No, él, No. él estaba en Calle Negripólita. del Hambre en Negripol. Ah, Sí. ok. Vendía cassette. Vendía cassette, sí. Yo creo que mi primer cassette yo se lo compré a él y fue uno de Michael Jackson. TDK, Esos papá. quemaditos. TDK Quemaditos, de claro. 90, ¿no? De Claro. 90 minutos, ¿Cuánto porque, costaba ese cassette, hermano? coño, yo no me acuerdo, No me Peter. Yo me Pero yo acuerdo, sé- yo me Vamos acuerdo a que ver, lo yo busqué. sé que- ir a ese concurso, pues. Ahí está. Vamos a ver Porque- cuánto. Escríbenos porque- aquí.
Ajá. ¿Cuánto costaba un cassette quemado? Ok. Bueno, ya saben. Nunca se ¿Cuánto grababa, costaba? papi, porque no Sí, quemado sí. y lo seguí. Grabado. Sí, quemado vino después con el CD, pero Cuando salieron los Ultimate Dance Party, el primero que los trajo quemados fue él porque todavía no habían llegado a las discotiendas. Y yo los tenía quemados y yo me acuerdo que le ponía changa número 1, changa número 2, changa número 3. Eso era en CD. Sí, en sí. Sí, bueno, pero esa época que arrancamos Rumbera Era cassette. era cassette. No existía el CD. Claro. Nosotros teníamos varios equipos para varios formatos. Teníamos el DAT, el Digital Audio Tape, que lo utilizamos más que todo para archivar comerciales, programas y todo, porque no teníamos, era las cintas de reel, era el reel, tenemos dos carretes de reel en el estudio. Teníamos el mini disc, que de eso lo estábamos conversando en estos días, que no te acuerdas, pero yo estoy casi seguro que ya en el 94 teníamos el mini Sí, disc. hay un tema con... el comienzo fue en cassette porque se lo empezamos a comprar Sí, a Toto. Toto. Y lo reproducíamos en el Digital el DCC. Audio System. Sí, que era- DAT. no, el DCC, que era un cassette digital que lo compramos, pues compramos ese equipo porque pensábamos que hacía las mismas funciones del mini disc. Que el mini disc tú llegabas y lo programabas, el track número 1 con el track número 25, con el track número 8, No. y el DCC lo hacía, pero tardaba mucho porque era una cinta que se tenía que bobinar. y vaina, Pero y- nosotros llegamos a poner, marcábamos apunte cassette. sí, las claro, canciones, arriba en el porque, cerro. Este nos daba el playlist, Sí, o sea, pegado. todo pegado, Entonces, 45 minutos corridos. Poníamos pausa y poníamos el sweeper. El sweeper de la Otro radio. delay y Ok. demás. Todo era más elaborado y todo llevaba Claro. como que mucho más trabajo. Sí, el DCC, Más mérito, porque para mí el todo SC antes tenía sí, mucho el más SC mérito. tardaba 1,5 segundos en reproducirlo cuando le dabas play. Imagínate. Paca, tapa, 1 segundo, y arrancaba la vaina. Entonces imagínate Tenías que tenerlo cacho ahí. llevarle el tiempo para poder poner el tip es lo que va sobre la canción. Empieza la canción y dice, esta canción solo la escuchas aquí, ese es el tip. El sweeper es el separador que agarra por ejemplo, está sonando una salsa y vas a poner una changa y estás escuchando rumbera con una música, una cosa, un efecto, una vaina, ese es el sweeper. Y las identificaciones en la radio ya son los jingles, que llamamos jingle, es el tema de la radio que en ese entonces lo cantaba Gustavo Aguado, ¿cómo es que decía eso? Irene y Nelson ¿Sabes? Arrieta. No, Rumbera, lo que tú quieras. Y era un tema que, bueno, que que identificaba cada radio. sí, O sea, que tú pasabas por la calle y la lo gente estaba asociaba. cantando el jingle de rumbera porque eso era un tema musical. eso de no tiene rival, apenas dijo, me vino a la cabeza inmediatamente. Sí, es increíble. Y toda esa jerga o esa manera de hablar, bueno, era mi personalidad, pues. Y Claro. algo que se me ocurría, yo simplemente lo ponía a decir en la voz de Ricky. Es que eso es lo que te quería preguntar. O sea, si eso era algo como que estudiado, o era que de repente, no sé, Sí. incluso que Pero es que, tomándote una cerveza con alguien, de repente decías algo así. es que Peter, No, o sea, Rumbera no tiene rival. mira, Mira ese. Peter es como el Steve Jobs. Ok. O sea, mira, se me ocurrió esto. O sea, sáquenlo. Ajá, ¿cómo lo hacemos? Vamos a empezar a investigar, vamos a buscar. Bueno, cuando yo estaba en el cerro los fines de semana, yo ponía cassette de mezcla. Ok. Sí, así. Arrancábamos el viernes a las 6, 7 de la noche y yo estaba puras mezclas. No, el domingo todavía yo estaba poniendo mezclas. Así Y rumbera. Rumbera, mix Eso salió después del periodo de prueba. de prueba. Pero exacto, en prueba, fines de semana poníamos mezcla. Pues los fines de semana mezclas. Una vaina que tú estabas en la calle, Era donde una sea, discoteca, pues. Claro, En claro. la calle. y tú pasabas por donde sea y estaban las mezclas y poníamos la vaina. Rumbera se mueve, 101.9. Y en esa época no estaba el Rumbera Mix, pero ya yo iba para allá. Dale play a esto, tú. A ver. Y cuando sacamos el Rumbera Mix, que fue ya en Uy, el lo apagué. 95, Lo apagué. sí, creo que fue en el 95, que estábamos en Ciudad Alianza. Ya lo grabamos en minidisc y todo eso. sí. Pero arriba. ese, ok. Y vamos a ver, ya va. A ver, ¿qué? Como lo dice el bebé. Entonces, nosotros agarramos esto y le hicimos esto. Cuando la familia va en el carro escuchando Super Radio y el bebé de la casa repite con Está bueno, está bueno. Eso está pasando
Ahora igual, y pasaba Sí. con rumbera. ¿Qué causa en los niños? Bueno, sabrá Dios, pero lo hacen. Claro. Sí, es Se algo. pega, pues. Se pega ahí. Entonces puedes ver un niño escuchando super trendy como puedes ver algo exactamente igual. Y la variedad es muy importante porque yo por lo menos, o sea, yo soy una persona que mi papá era melómano y en mi casa habían más de 2000 viniles, acetatos y, o sea, yo te puedo hablar, o sea, escuchar Fania, Gran Combo, yo te puedo escuchar merengue, changa, cualquier cosa, o sea, mi mamá que es fan de Julio Iglesias y de Django, le encanta, o sea, Tú y yo tienes una escuchaba de cultura todo. musical Y impresionante. yo soy, o sea, yo estudiaba con música, me baño con música, cocino con música. O sea, nuestra casa es la casa de la música. Para todas Qué es maravilla. música. Y a mí por lo menos siempre lo mismo. Yo soy una persona que yo me canso. La O sea, variedad. poner una radio en donde por lo menos sea puro reggaetón hoy en día, No, o te antes era fastidia. puro de repente música en inglés, o sea, eso era fastidioso. Esto es Y eso era variedad. musical. O sea, podías por lo menos escuchar un Honor Night de Proyecto 1 y después ponías una changa y después ponías una Lisa M y después podías poner cualquier otra cosa, una salsa. Exactamente. Nosotros lo hacíamos hacer una diversidad completa, pero Correcto. con un estilo que le gustaba a la gente. Correcto, y eso es importante, o sea, tener variedad para que tampoco la gente se canse y tenga que ir a otra emisora porque, ajá, siempre es lo mismo. Es Qué que fastidio. logramos ese formato con el tiempo de que era tan amplio que podías escuchar Aditus o podías escuchar el grupo de rock del momento y atrás te sonaba Gilberto Santa Rosa. Mira, ¿y cómo era el tema, por ejemplo, cómo era el tema de hacer las guardias en la radio? Porque, o sea, obviamente hoy en día de repente tienes algo ya automatizado y eso, pero en ese momento no había nada automatizado, ¿cierto? Aquí no hay operador ahorita. Claro, claro. Está al aire. Claro, ahorita Si estás al para allá, aire. para acá. Vamos a ver quién está aquí. ¿verdad? Ahorita estamos al aire. Bueno, para los que no saben, estamos en el estudio de Súper Música trendy. FM 101.9, Ah, ok. Super 3, Mira esta Bebé. locura. Mira esta locura. Mira, bebé. BP. En el anterior de este sonó Mau y Ricky, Karol G. Y ahorita le reviento con esto. Está bien. Michael Jackson. Pero en un formato mixeado, Claro. remasterizado. Entonces, tú vas, eso no pasa en ninguna otra radio. No. Pero lo supiste hacer con los sweepers. O sea, le agarres el lenguaje a la gente. Es la Eso. variedad musical. Hoy día, el 80% es catálogo, porque lo nuevo que sale es muy malo. Sí. Sí. Extremadamente malo. Sí. No, y algo que pasa hoy en día, Extremadamente malo. algo que pasa hoy en día es que la música es muy desechable. O sea, Hermano, lo digital acabó con la música en el mundo, Sí. acabó con la creatividad. Aquí quieren hacer 2 acordes para una semana, darle un número de reproducciones y cobrar. Yo disfruto Sí. de poner un CD, a él le encantan los viniles. Yo Se disfruto de eso. acabaron los temas inmortales. sí, Acabaron con la industria completamente de la música. acuerdo. Eso lo acabaron completamente. Eso hablamos en estos días. Eso es una que realidad. casualmente, o sea, una canción que pegó en el 90 o en los 80 o en los 70, ahorita cualquier persona que esté naciendo o alguien de la edad de nosotros la puede cantar y se la puede saber y no pasa nada. Pero ahorita cualquier canción que salga ahorita, ya en 6 meses ya se pasó de Ya moda no- y de ese artista ya no no. se acuerda nadie. No hay permanencia en el Ah, tiempo. nadie. Háblame de esta cuando lo hicieron y todavía si la gente sí se la sabe. Y todavía. Dame, Eso- pues, date, y Eso dame. es- que Ah, Michael exacto. Jackson, eso es Billie Jean, Sí. 81. 81. Sí. Todavía es tema. No, y o sea, y no solo eso, porque de repente nosotros lo podemos conocer, pero ya chamos de 12 años, 11 años, ¿también te saben cuál es este tema? Siento que está pasando que esta onda, los chamos les gusta. Claro. Mi Muchísimo. chamo tiene 8 y cuando le da volumen y el hombre se vuelve loco. Claro. Bueno, y que lo estamos viendo en la Son fiesta temas de inmortales. noventazo. En la fiesta de noventazo estamos viendo chamos de 19, 20 años que escuchan esa música y que te la cantan y tipo Impresionante. concierto y les todo. gusta. Y les Eso está gusta. pasando. De hecho, me preguntan, me dicen, o sea, me ha pasado que me dicen, vamos a ir a tu fiesta porque es que tú no pones las cosas de ahora. Y es gente joven, más joven que nosotros, o sea, Bueno, gente de 20. 18, Eso, 17. eso siempre hizo rumbera. Claro, mucho menos porque en rumbera salían temazos. Sí, vale. Claro. En esa Claro. época hacían temazos. Pero en esta nueva etapa no pude hacer lo que salía nuevo en Super Trendy porque sirve muy poquito. Sí. Y bueno, entonces yo tuve que rearmarme. Y bueno, yo tengo que buscar catálogo, yo tengo que buscar música
de esa época. Y del 2000 hacia adelante y para atrás, pues. Un Wisin y Yandel, hermano, es un reggaetón increíble. Sí, claro. Que o sea, tú lo pones y la gente, y era otra cosa, y decíamos que eso era malo. Mucha gente decía que no Sí, le sí. gustaba, pues, porque dicen que el reggaetón era malo. A mí me encanta el reggaetón, pues, El old school. pero El old school. el old school es una locura. Y de Claro. hecho, ahorita tú vas a una fiesta y lo viví la última vez que fuimos a Novo. Yo, pues, ponían reggaetón de ese nuevo y la gente igual bailaba y se las cantaba. Pero ya tipo 2, 3 de la mañana que Mauro empezó a poner como que Los Wisin y clásicos. Yandel, Tego Calderón, Es Don una Omar. locura. La gente se volvió loca. No, Y loca, gente enloquece, joven. enloquece. Y yo creo que la gente disfrutó más en ese momento que con las canciones anteriores. Ahora, ¿qué década piensan ustedes donde la gente fue más feliz? Los 90 fue una locura. Los 90. A Los mí, 90, bueno, ¿no? obviamente, yo por lo menos digo que claro, porque los 90 que vimos nosotros no son los mismos 90 que de repente vivieron No, ustedes. pero en la casa te ponían la música. Claro, no, y lo otro que yo por lo menos sí vi que por lo menos en el mainstream musical había demasiada variedad, porque te podías conseguir un cantante de pop, como podías conseguir rock, como podías conseguir algo tipo más ska, como podías conseguir de repente YouTube, como podías, todo, o sea, digamos como que en el mainstream había como que mucha variedad musical. Diversidad. Había Eso que diversidad. llamamos diversidad, que es el ¿Sabes? formato que No. adaptamos en Rumber. No Sí. era algo como ahorita que de repente todo lo absorbió el reggaetón. Entonces todo es reggaetón. E incluso hoy en día, de lo que hablamos, que se fue como el norte del tema de la música, de que a veces nadie quiere apostar como que a hacer algo nuevo, sino que, ¿te acuerdas que el otro día estábamos comiendo en una pizzería y entonces sonaron como 5 canciones de reggaetón y todos sonaban igual y todos cantaban igual? Yo hice un ejercicio y cerré Bueno, los ojos y tú- le dije, Pero tú para mí es lo logras mismo. entender a los cantantes. No, yo no ahora. entiendo nada. No, nada. Cantan como unos chivos. Y que incluso que hasta los Sí. músicos de pop tuvieron que adaptar el formato. ¿Será para que los escuchen? O, Claro, ¿no? Sí. Y lo que yo digo, porque de repente el reggaetón cuando salió, el old school del que hablamos, que yo de repente yo no soy seguidor del reggaetón, pero sí te puedo decir que sí había una diferencia como lo que hacía Don Omar, con lo que hacía Daddy Yankee, con lo que hacía Tego Calderón, con lo que hacía Muchacho. Wisin y Yandel. O sea, había cierta diferencia. No era una cuestión que tú decías como que no, este está tratando de aparecerse a este y sacó una canción parecida a esta. No. Cada quien anda Eran con su ellos, cosa. cada uno era él. Claro, claro. Era Pero él. hoy en Fíjate día no que- pasa eso. No, Hoy en día Fíjate no. que estamos llegando al tema de cómo se llegó al formato de rumbera en esa época, porque había tanta diversidad. Es que por ser el hecho de que en Venezuela siempre ha habido, yo digo siempre ha habido de todo un poco y siempre ha habido público para todo. Claro. Pero fíjate, una radio que te ponga salsa, que te pone merengue, que te pone... Garibaldi, ¿te acuerdas? ¿sabes? Grupo Garibaldi. Grupo Garibaldi de cosas- México. ¿Qué te Eh, pasa? sí. Patricia Manterola. Eso reventaba en rumbera. Y es que una vaina que Claro. era la radio, o sea, la entidad era tan propia que nosotros poníamos cosas que jamás pensábamos que iba a sonar en una radio y la gente lo pegábamos, hermano. Hermano, Y- yo iba a una panadería y escuchaba una canción, esa es la radio nueva. Sí. Y O sea, te digo algo que vaina. se veía antes, que de repente ahorita no se ve tanto como se veía antes, la influencia también de la buena televisión y la buena radio, porque yo por lo menos en las mañanas cuando me iba en el carro estaba la radio puesta, pero cuando llegaba al mediodía yo llegaba era corriendo porque yo quería poner NTV en los 90, porque yo quería poner Telehit en los 90, que era donde uno conoció VH10. todo ¿Era lo de VH1. antes, VH1. Yes, one. En mi época ya era más Telehit porque como que siempre me gustó mucho la movida mexicana. Me gustaba el Tri, me gustaba Panteón Rococó, ahí ponían Garibaldi, todas esas cosas me gustaban mucho. Y yo pienso que ya ahorita eso no existe. O sea, ahorita llega un adolescente a su casa, por poner un ejemplo, a poner en TV y, o sea, ¿qué va a ver en TV? No hay video. No, pero o sea, nosotros teníamos eso. Nosotros teníamos en un estudio las pantallas, la cosa, veíamos lo que ponían en la televisión. Y para estar claros por dónde se estaba viendo la gente. Y como siempre te que está aquí, siempre iba con lo contrario, entonces, bueno, está sonando esta vaina, esto se parece a esto, vamos a sonar esto. Y ahí mismo llamaba a Peter, ¿qué vaina es esa que está sonando? Mira, Peter, y una de las cosas que yo veo de Rumbera, que el otro día Kruger me lo comentaba, que Rumbera creo que ha sido la única radio que de repente se ha expandido de Valencia y ha llegado, digamos, a partes como a Caracas.
Correcto. O sea, que comenzó aquí y llegó, porque generalmente muchas de esas radios empiezan que si en Caracas. segunda rumbera? ¿Puerto La Cruz? Puerto La Cruz. Se la fundó el señor. 96. Ok, de eso hablamos en uno de los Se programas. la fundó. Sí. Que la 96. fundó Se fue la para allá. tercera, Alexis. La tercera, Alexis. Y esa visión, Marina. tú siempre tuviste esa visión. O sea, de repente tú dijiste, yo voy a hacer esto y lo voy a expandir. No, eso no se planificó. Nunca. Todo se fue dando. Hermano, yo hice la radio que quería hacer Claro. y muchos radiodifusores quisieron hacerlo y llegaron hasta imitarnos. O Sí, sea, totalmente. clonarnos. Sí. Entonces yo los organicé, le dije, mira, vamos a organizarnos y en ese momento yo digo, vamos a hacer una franquicia. Yo te doy la marca, la licencia y vamos a hacer el network y es donde nace Rumbera Network. Correcto. Porque en principio es Rumbera Estéreo. Rumbera Estéreo. 101.9. Ok. FM se mueve porque pegaba con el 9, Ok. tal cual. Y él no tiene rival porque siempre era una forma de hablar. Eso no tiene Ok. rival. Ven para acá. Tú no tienes rival. Sí, era la jerga del Entonces momento. era una jerga, era una manera de hablar y bueno, se lo pusimos allí. Pues. Basándonos en eso, empezamos a hacer franquicia, un contrato. Yo me compré un librito de franquicia, vi el ¿Te modelo. acuerdas? Nos llamó Radio Rumbo diciendo que Rumbera tenía que ver con Rumbo. Con Rumbo. Ajá, y con Rumbo. No, Rumbo fue otro caso. Y digo, porque primero la radio se iba a llamar Rumba, ¿te acuerdas? No me Ajá, ¿cómo acuerdo. nació ese nombre de La Rumbera? radio se iba a llamar Rumba y resulta que había una rumba, no recuerdo en dónde. Que después ellos aparecieron por aquí con unos carros rotulados, una cosa, un sonido. Ay, yo no me acuerdo de eso. No. ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? Los rotulados somos nosotros. ¿Cómo nació el nombre de Yo no Rumbera? sé de dónde sacaste tú eso. Tenía el nombre de la radio, Rumba, no sé qué. Será escrito a graffiti. Mira, ¿cómo salió el nombre de Rumbera? Bueno, chicos, Rumba me parecía muy corto ¿Viste? Que se iba a llamar Rumba. y Venezuela es una ciudad, es un país rumbero. Rumbero. Sí. Oye, este sí es rumbero. Tú eres tremendo rumbero. Bueno, rumbera. No, Listo, Palazo. estaba redondito. sí. Estaba Palazo, redondito. de verdad que el Rumbera. nombre es, bueno, como anillo al No, dedo. brutal. Claro, cuando tú empiezas a universalizar, cuando tú vas a experimentar a un país como España y pones rumbera, es otro concepto. Sí, claro. Entonces, si tú le pones una electrónica, la vaina como que no pega. Ok. Sí, es verdad. ¿Entiendes? Entonces, poder darle esa universalidad para trascender, tienes que usar otro tipo de nombre porque es muy venezolano. Pero hubo Rumbera en Madrid, ¿no? Hubo rumbera en Madrid, En- en Aruba. Y por en ejemplo, Curazao existe ¿y todavía. te pasó eso por lo menos en Madrid de que la gente lo asociaba? No sé, nosotros empezamos a colocar música fuertemente y bueno, cuando empezamos un poquito a tener éxito, nos borraron pues 2 cadenas grandes porque nosotros no teníamos permiso legal allá. Ah, ok. Entonces, claro, allá tienen una condición de que tú puedes prender cualquier radio en cualquier sitio. Si no molestas a nadie, te quedas prendido. Pero cuando empezaste a tener éxito, nos prendieron la cadena SER, nos prendió un transmisor en el norte y otro en el sur y nos borraron. Pues recogimos y nos vinimos. Wow. Y se acabó. En Tenerife estuvimos y en Sevilla. Ujú. En Sevilla también tuvimos rumbera. Ahorita solo una operación que tenemos fuera es la de Curazao, que se llama todavía rumbera porque allá las marcas son territoriales. Ok. Si uno las registra. Ok. Entonces, bueno, nada, pasamos al tema de primero Red Música y luego Red Música nace Super Trendy Bebé, que era un eslogan de Red Música, Ok. y nace el Super Trendy Bebé. Ok. Ese es Ese es el cuento. Sí, pero los Ah. conciertos. Ajá, Peter, eso te quería preguntar. Ay, Dios mío. La parte, Aquí era la parte digamos, buena. digamos esa parte, estabas haciendo radio, tenías una radio, bueno, muchas radios exitosas, una cadena de radio exitosa. ¿Y en qué momento tú dices para traer artistas, para comenzar a hacer eventos? Porque el traer artistas que nosotros mismos pegábamos era el negocio. Además, Claro. era una manera de mercadearse. Vuelvo y repito, radio marketing. ¿Qué es radio marketing? Estar en todos los eventos con la marca rotulada en la entrada
en las pantallas. En ese tiempo no había pantalla, pero poníamos No, no, poníamos pendones y poníamos retroproyectores. retroproyectores. Nos llevábamos cooler donde decía rumbera y obsequiábamos eso, calcomanía Calcomanía. y las super promotoras que eran las bebé rumberas, Uy. las chicas rumberas. Hicimos un calendario. Sí. Uy, Hicimos un, sí. hicimos un Brutal. calendario hermoso con unas mujeres increíbles, totalmente desnudas, pero body paint. Ok. Y cada una tenía un mes. Correcto. Muy bonitas eran esas muchachas. ¿Tú viste Sí. eso cuando le están haciendo el body paint, Kluger? ¿Ah? ¿Tú viste cuando le están haciendo puede el body estar, no puede estar. Eran nuestras impulsadoras, pues nuestras aliadas. Sí, que estaban en Claro. todos los conciertos, en todos los eventos, en las conciertos. preventas. Y esa es la manera del palo de rumbera que en todos lados estaba. Ok. Poníamos circuito de valla detrás de la camionetica. Alguien nos empezó a llamar Radio Valla, pues, pero picado. Sí, picado. Nos decían Radio Valla. Cuando la gente se comienza a picar es porque está haciendo bien las cosas. Eso, porque estamos, Porque está llegando a esas partes. eso nos decía Papá Peter. ¿De qué? Eso. Algo están haciendo bien que están hablando mal de ustedes. Ajá, exactamente. Y entonces, bueno, en base a eso, yo difícilmente aquí en Venezuela haya habido una radio que le haya hecho tanto marketing a una radio. O sea, no, tú me corriges, hermano. No, estamos bien. No tengo nada que Yo corregirte creo- porque yo creo la que- primera vez que tú veías, bueno, para nosotros, esta vaina, te voy a echar un cuentico corto. Esta vaina empezó así, la franela Ok. Era rumbera. de rumbera. Tú salías a la calle con esa vaina, hermano, Me la querían quitar. y llegó un mismo, así punto que sacábamos calcomanía, gorra, Bandana. llavero, bandana, todo. Bueno, tanto el punto que nosotros hacíamos un concierto y la gente no decía el concierto de Guaco, decía el concierto de rumbera. Lo siento. Bueno, es lo que yo recuerdo. Claro. A la fiesta de Exactamente. rumbera. Ajá. Ajá. Mira, que no, el concierto que va a hacer rumbera este fin de semana. O sea, no venía Luis Enrique, no venía el concierto El concierto de rumbera. Nosotros rotulamos el primer carro pintado. pintado, una camioneta tuya, la Gran Blazer azul. La Gran Blazer azul, por un lado le puse Capital 92.3 Y y por el otro, lado le puse Rumbera. Sí. Y era pintado. No Ok. existía No era rotulada, la sí. rotulación, correcto. Ok. Y luego sí empapelábamos las camionetas completas, vidrio y todo. Lo recuerdo, claro. Eso yo no lo vi aquí nunca. No. Bueno, Posteriormente sí. Sí. tú me regalaste una calcomanía gigantesca de Radio Capital con aquel loco que había hecho Fabricio Moreno Brown, con las líneas atrás y la cosa. Y Ese yo, era el de la camioneta. sí, y yo tenía un Corcel 2, un Corcelito. ¿Te acuerdas de ese Corcel? Claro. Lo vale. mandamos a pintar y tal, y qué sé yo, y le Tu pongo corcel era rojo. rojo. Ajá. Y entonces le pongo la calcomanía en el vidrio de atrás, así se veía completico. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro que sí. Digo, no, por donde iba, todo el mundo tenía que ver con el carro. Eso y era el una carro- chapa. Sí, sí, no, sí. Claro, Una chapa. claro. Mira, ¿y para ti, cuál fue el evento más épico? El que tú dices, esto nunca lo voy a olvidar de mi memoria. Esto, Di el tuyo y yo digo el mío. Verga, el que hicimos con la Logoteca Fla. Coño, sí. a ver, háblame un poco de ese evento. Eso fueron 18,000 personas. ¿no? El fenómeno que mueve multitudes. En ¿Dónde el- fue? En el estacionamiento del foro. Foro de Valencia. Ok. Como que coge calle, man. ¿Qué año? Verga, me raspaste. No, ya, este fue 90 y... Ahora ya va. ¿Quiénes fueron? Molotov. Molotov. Molotov, Eh, Candy 66. Sí, ¿No estuvo? no recuerdo, Ese. pero sé que estaba Molotov, estaba King Chango, Quinchango. estaba el otro grupo, The Noise. Ah, The The Noise. Noise, fue Ok, 98. Rasta y Hermano, Gringo. fueron 18,000 Fueron personas. 90. No, pero es que claro, eso Ah, fue mira, ese Al día siguiente estaba Gilberto Santa Rosa en el forum y no metió 2,000 personas. No, es que eso, pero es que claro, o sea, ese concierto sí estoy seguro que fue muy épico porque incluso todavía se habla de ese concierto de cuando Molotov tocó en el estacionamiento Pero del imágenes foro. de ese concierto están en YouTube, en la página de la Logoteca, de Es la que creo, Elite es que creo Flash. incluso que tocó, por eso yo te nombro Candy 66, Ajá. porque creo que incluso ellos tocaron
porque tengo unos amigos que eran demasiado fanáticos de Candy 66 y no llegaron para ver Candy 66, sino que llegaron para ver a Molotov. Que era imposible. Eso, Claro. la autopista, todo Eso fue colapsó. una locura. No, es que Eso fue una locura. bueno, si el fórum colapsa con 2.000 personas. E hicimos no sé cuántos amaneceres. Eso sí, siempre lo presenta Rumberey Rumbera y Capital. y que dijo un tipo, se pasó. ¿Ah? Cristo viene. Esa acuerdas fue de eso? otra que decía, Cristo viene, Rumbera y Capital lo traen. Bueno, eso es lo que le falta a ustedes. O sea, por Dios. O sea, porque llegó un momento que hacíamos conciertos casi semanales. Sí, Casi Wow. semanales. Los Wow. amaneceres gaiteros. Bueno, el Conde sí se presentó muchísimo. Sí, el Conde. ¿Te acuerdas que lo traía Víctor Barazarte? ¿Te acuerdas? Víctor Barazarte, no. El Conde y Olga Tañón creo que vinieron muchísimo. O Olga sea, se presentaron Tañón, muchísimo. Muchísimo. Olga Tañón y siempre. Mira, anda a buscar el Gatañón ahí que vamos a comer. Sí, Franco de Vita, nuestro Franco de hermano. Vita. Franco de Vita Franco de también, ¿no? Vita, Gilberto Con Pulido. Santa Rosa, con Pulido, mi compadre César Pulido. Sí. Y bueno, Wow. nada, esa vivencia, eso era camerino, eso era payaso, era para acá. Y a veces, Mucho estrés, Peter. sí, realmente sí. A El veces, estrés era por nosotros. pero a veces había unos culazos. Claro. Sí, ¿No te te es, pasa que, eso? es que Y cuando nada uno puede estaba ser. poniendo plata, hermano. No, nada puede ser 100%. Claro. El espectáculo es una de las vainas donde puedes quedar arruinado en 2 minutos. Eso es O puedes correcto. quedar con mucha plata o puedes tabla. Te diviertes y quedas tabla, pues. Sí. Todo queda bien. Pero el negocio del espectáculo es muy duro. Mira, es muy y que Rumbera se prestaba tanto para eso, que como estamos hablando, pues vivir con artistas era el día a día. Nosotros Bueno, no visitó Shakira, bebé. Claro, yo me acuerdo que tenía Ahí pelo rojo en tenía el pelo- viñedo. en el viñedo. Shakira 2 fue veces, para porque allá. nos Juanes. visitó, Juanes también nos visitó en la Torre Banabén, cuando Y estaba en el empezando, viñedo. estoy aquí, Ujú. y después vino el ¿Dónde viñedo. están los ladrones? Sí, 99. el disco Estoy aquí, Ese, es el sí. primero. Ajá. Tuvo en Radio Capital y después cuando sacamos Rumbera, venía por descalzo. Rumbera. Pies descalzos, pero después Bien, también sí. recuerdo cuando ya tenía las 30. Sí, pero bueno, la primera vez que nosotros vimos a Shakira ya tenía las puntas rojas así. Ok. Medio que Y estuvo. un eslogan, si eres feliz, estás aquí. O sea, ¿qué No, te eso puedo fue una decir más, vivencia. pues? El Sandy Papo. Le comimos los caramelos y poníamos a cantar a los artistas. ¿Te acuerdas que Es Gilberto que a eso iba. no O sea, cantaban los eslogans? cuando era un Wow. día a día con los artistas, entonces, por decirte, Peter, que se le ocurrió a él, ¿por qué no cantas algo ahí para ponérselo encima a la canción, que tenga algo que ver con la radio? Hasta eso para poder moleste. Tú quieres sonar bastante, bueno, ponte y grábanos el intrico para... Claro. Y ahí le... Bueno, y yo paro a Gilberto Santa Rosa ahí donde estás tú, con un micrófono, una vaina, le pongo el ese tema. quedó increíble. No, vamos. Y Y el otro, Víctor Manuel. el de Víctor Manuel también quedó increíble brutal. Sí, sí. Bueno, fueron muchísimos, o sea, que iban para la radio y de una vez lo agarramos como costumbre. Mira, métete para el estudio, Métete al vamos a grabar estudio. algo sobre la canción para sacarte al aire. Ganar, se promocionan ellos Sí, y se vente para acá para promocionan ustedes. programarte. Grábate, Totalmente. preséntate tú mismo, pero échate una Totalmente. cantadita, no. Sí. Y llegaba el DJ aquí, se lo ponía encima a la canción y bueno, para parte de la canción solamente sonaba en Rumbera. Así es.